Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el fascinante mundo del drama turco. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, los 11 dramas turcos que, según mi predicción, van a dominar las plataformas de streaming en 2025. Sí, lo oyeron bien. Ya estamos echando un vistazo al futuro y analizando qué producciones tienen el potencial de convertirse en los próximos grandes éxitos. He estado investigando, analizando tendencias y escuchando los rumores de la industria para traerles esta lista imperdible. Así que prepárense para descubrir qué series van a llenar sus pantallas y acaparar todas las conversaciones el próximo año. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. Ahora sí, vamos a la acción. Número 1 en mi lista, y creo que esta va a ser una bomba, es una serie que aún no tiene título definitivo, pero que se rumorea que se llamará tentativamente Sombras del Bósforo. Se trata de un thriller psicológico ambientado en Estambul, que explora la vida de una exitosa abogada que tras la desaparición de su hermano, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y conspiraciones. La trama promete ser intrincada y llena de giros inesperados, con una atmósfera oscura y misteriosa que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Lo que la hace particularmente atractiva es la protagonista, interpretada por una actriz relativamente nueva pero con un talento increíble que se llama Ayşe Demir, que ya está generando muchísima expectativa. Sombras del Bósforo tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. Los thrillers psicológicos están en auge y el marco de Estambul, con su rica historia y su ambiente cosmopolita, ofrece un telón de fondo perfecto para una historia llena de suspense. Además, la elección de Ayşe Demir como protagonista es un movimiento inteligente. Aunque es relativamente desconocida para el público general, los críticos que han tenido la oportunidad de ver material preliminar de la serie elogian su actuación, destacando su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones y para crear un personaje complejo y creíble. La serie, según los rumores, también contará con un elenco de actores secundarios de renombre, lo que aumentará aún más su atractivo. La dirección, a cargo de uno de los directores más innovadores de Turquía, promete un estilo visual impactante y una narrativa que mantendrá al espectador constantemente en vilo. Las primeras imágenes filtradas muestran escenas impresionantes de Estambul de noche, con una iluminación que refuerza la atmósfera de misterio y peligro. La combinación de una trama intrigante, una protagonista carismática y una producción de alta calidad hacen de Sombras del Bósforo mi principal apuesta para el 2025. En el número 2 tenemos una propuesta completamente diferente, una comedia romántica llamada Café con especias. Esta serie sigue la vida de Deniz, un joven chef apasionado por la cocina tradicional turca que hereda el café de su abuela en un pequeño pueblo costero. Allí conoce a Elif, una diseñadora de interiores moderna y cosmopolita que llega al pueblo para escapar del estrés de la ciudad. Obviamente al principio chocan mucho, pero pronto descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginan. La serie promete ser ligera, divertida y llena de encanto, con paisajes impresionantes y una banda sonora que te hará sentir como si estuvieras de vacaciones en Turquía. Ideal para los que buscan una historia de amor dulce y reconfortante. Café con especias representa una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Si bien los dramas intensos y las tramas complejas son populares, también hay un gran público que busca historias más ligeras y optimistas. Esta serie tiene el potencial de atraer a ese público con su encanto y su humor. La premisa es sencilla pero efectiva, dos personas de mundos diferentes que se encuentran y se enamoran. La belleza de la serie radica en los detalles, la pasión de Deniz por la cocina turca, la modernidad de Elif, los pintorescos paisajes del pueblo costero y la música que evoca la atmósfera relajante de unas vacaciones. La química entre los actores principales será clave para el éxito de la serie. Los productores han elegido a dos jóvenes talentos que, según se dice, tienen una conexión natural en la pantalla. Además, la serie explorará temas como la importancia de la familia, la conexión con las raíces y la búsqueda de la felicidad en las cosas simples de la vida. Creo que Café con especias tiene todos los elementos para convertirse en la comedia romántica del momento y conquistar los corazones de la audiencia. El tercer lugar lo ocupa un drama histórico épico titulado El Sultán Olvidado.
Esta serie nos transporta a la época del Imperio Otomano y cuenta la historia de un sultán poco conocido que, a pesar de sus logros, fue borrado de los libros de historia. La serie promete ser visualmente impactante con una producción de alto presupuesto que recrea la grandeza y el esplendor de la corte otomana. Además, la trama está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances prohibidos, lo que la convierte en un drama histórico cautivador y lleno de emoción. Si les gustó El Sultán, esta serie les va a encantar. Las series históricas turcas han demostrado ser un éxito rotundo a nivel internacional, y El Sultán Olvidado tiene el potencial de seguir esa tendencia. La serie se centra en un personaje histórico real pero poco conocido, lo que le da un atractivo adicional. Los espectadores podrán descubrir una nueva faceta de la historia otomana y aprender sobre un sultán que, por razones políticas, fue relegado al olvido. La producción de la serie es impresionante con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y efectos especiales de alta calidad. Las escenas de batalla prometen ser espectaculares y las intrigas palaciegas mantendrán al espectador en constante tensión. Además, la serie explorará las complejidades de la vida en la corte otomana, mostrando las luchas de poder, los romances prohibidos y las decisiones difíciles que debían tomar los sultanes. El elenco está encabezado por un actor experimentado que ha demostrado su talento en numerosas producciones históricas. Creo que El Sultán Olvidado tiene todos los ingredientes para convertirse en un drama histórico épico que cautivará al público y lo transportará a un mundo de grandeza y esplendor. En el cuarto puesto tenemos una serie de misterio y suspense llamada La Casa de las Orquídeas. Esta serie sigue a un grupo de amigos que se reúnen en una antigua mansión para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Sin embargo, la celebración se convierte en una pesadilla cuando uno de los amigos aparece muerto en circunstancias misteriosas. A medida que intentan descubrir la verdad, los amigos se dan cuenta de que todos tienen secretos oscuros y que la mansión esconde un pasado turbio. La serie promete ser adictiva y llena de suspense, con giros inesperados y personajes complejos que te mantendrán al borde del asiento hasta el final. La Casa de las Orquídeas se inspira en las clásicas historias de misterio y suspense, pero con un toque turco. La ambientación en una antigua mansión añade un elemento de intriga y claustrofobia, mientras que los secretos oscuros de los personajes crean una atmósfera de desconfianza y paranoia. La serie jugará con las expectativas del espectador, presentando pistas falsas y giros inesperados que lo mantendrán adivinando hasta el final. La dirección se centrará en crear una atmósfera opresiva y misteriosa, utilizando la iluminación, la música y los efectos de sonido para aumentar la tensión. El elenco está formado por actores talentosos que interpretarán a personajes complejos y ambiguos. Cada uno de los amigos tendrá un motivo para ser sospechoso, y el espectador tendrá que analizar sus acciones y palabras para intentar descubrir la verdad. Creo que La Casa de las Orquídeas tiene el potencial de convertirse en una serie adictiva que mantendrá al público en vilo y lo hará cuestionar la lealtad y la amistad. Número 5. El legado del alba. Este es un drama familiar con toques de misterio. Se centra en dos familias adineradas que, tras un evento trágico que involucra a sus patriarcas, se ven obligadas a unir sus destinos. Sin embargo, viejas rencillas y secretos ocultos amenazan con destruir la frágil paz que intentan construir. La serie explora temas como el perdón, la lealtad y el peso del pasado con actuaciones sólidas y una trama que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia. El legado del alba explora las complejidades de las relaciones familiares en un contexto de poder y riqueza. La serie se adentra en las vidas de dos familias adineradas que, a pesar de su aparente éxito, están plagadas de secretos y rencillas. El evento trágico que une a las familias sirve como catalizador para revelar estos secretos y poner a prueba la lealtad de cada miembro. La serie aborda temas universales como el perdón, la venganza y la importancia de la familia, pero con un enfoque turco. La cultura turca, con su fuerte énfasis en la tradición y el honor familiar, añade una dimensión adicional a la trama. Las actuaciones sólidas y la trama bien construida hacen de El legado del alba una serie que te hará reflexionar sobre el peso del pasado y la importancia de construir un futuro mejor. En el sexto lugar de mi lista se encuentra Entre dos mundos, un drama contemporáneo que aborda la problemática de la inmigración y el choque cultural. La serie sigue la historia de Leyla, una joven siria que huye de la guerra y busca refugio en Estambul. Allí se enfrenta a numerosos desafíos, como la discriminación, la pobreza y la dificultad para adaptarse a una nueva cultura. Sin embargo, Leyla no se rinde y lucha por construir una nueva vida para ella y su familia.
La serie promete ser conmovedora y realista, con una perspectiva honesta y sensible sobre la realidad de los refugiados. Entre dos mundos es una serie socialmente relevante que aborda un tema urgente y actual, la crisis de los refugiados. La serie ofrece una perspectiva humana sobre la experiencia de los refugiados, mostrando los desafíos que enfrentan al huir de sus hogares y tratar de construir una nueva vida en un país extranjero. La serie se centra en la historia de Leila, una joven siria que se ve obligada a abandonar su hogar debido a la guerra y buscar refugio en Estambul. Allí se enfrenta a la discriminación, la pobreza y la dificultad para adaptarse a una nueva cultura. Sin embargo, Leila no se rinde y lucha por superar estos obstáculos y construir un futuro mejor para ella y su familia. La serie promete ser conmovedora y realista, con una perspectiva honesta y sensible sobre la realidad de los refugiados. En séptimo lugar tenemos una serie de ciencia ficción, sí, ciencia ficción turca. Se llama El último suspiro de Estambul. Imaginen una Estambul futurista, devastada por el cambio climático, donde la tecnología y la naturaleza se enfrentan en una lucha por la supervivencia. La serie sigue a un grupo de científicos que intentan encontrar una solución para salvar la ciudad, mientras se enfrentan a poderosos intereses que buscan lucrar con la crisis. La serie promete ser visualmente impactante y llena de acción, con efectos especiales de última generación y una trama que te hará reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta. El último suspiro de Estambul es una propuesta arriesgada pero innovadora que podría revolucionar el panorama de las series turcas. La serie se atreve a explorar el género de la ciencia ficción, que no es muy común en Turquía, y lo hace con una trama que es relevante y actual. La serie imagina un futuro cercano en el que Estambul ha sido devastada por el cambio climático y la tecnología y la naturaleza se enfrentan en una lucha por la supervivencia. La serie sigue a un grupo de científicos que intentan encontrar una solución para salvar la ciudad, mientras se enfrentan a poderosos intereses que buscan lucrar con la crisis. La serie promete ser visualmente impactante y llena de acción, con efectos especiales de última generación y una trama que te hará reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta. El octavo puesto lo ocupa Los hijos del silencio, una serie que explora el mundo de la mafia turca. Esta serie sigue a dos hermanos que crecen en un barrio peligroso y se ven obligados a unirse a una organización criminal para proteger a su familia. A medida que ascienden en la jerarquía de la mafia, los hermanos se dan cuenta de que el precio del poder es muy alto y que la violencia y la traición son moneda corriente en este mundo. La serie promete ser intensa y llena de suspense, con personajes complejos y una trama que te mostrará el lado oscuro de la sociedad turca. Casi llegamos al final. En el número 9 tenemos El jardín de las mariposas negras, un drama romántico con un toque sobrenatural. La serie sigue a una joven artista que tras la muerte de su abuela, descubre un antiguo jardín secreto en su casa. En ese jardín, encuentra un diario que revela la historia de amor prohibido entre su abuela y un hombre misterioso. A medida que lee el diario, la joven se da cuenta de que el jardín tiene poderes mágicos y que está conectada con el pasado de su familia de una manera que nunca imaginó. La serie promete ser romántica y misteriosa, con una atmósfera onírica y una trama que te hará creer en la magia del amor. En el 10º lugar encontramos La canción del marinero, una serie que combina drama y música. La serie sigue a un joven marinero que sueña con convertirse en un famoso cantante. A medida que persigue su sueño, se enfrenta a numerosos desafíos, como la competencia, la envidia y la falta de oportunidades. Sin embargo, el joven no se rinde y lucha por alcanzar el éxito con su talento y su pasión por la música. La serie promete ser inspiradora y llena de energía, con una banda sonora original que te hará bailar y cantar. Y finalmente en el puesto número 11 tenemos La promesa de la montaña, un drama rural ambientado en un pueblo remoto en las montañas de Turquía. La serie sigue la vida de un joven maestro que llega al pueblo para enseñar a los niños. Allí se enfrenta a la pobreza, la falta de recursos y la resistencia de los habitantes a la educación. Sin embargo, el maestro no se da por vencido y lucha por mejorar la vida de los niños y transformar la comunidad. La serie promete ser conmovedora y realista, con una perspectiva honesta y sensible sobre la vida en el campo turco. Y ahí lo tienen. Mi lista de los 11 dramas turcos que creo que van a arrasar en el streaming en 2025. Por supuesto, esto es solo una predicción, pero estoy seguro de que muchas de estas series van a ser un gran éxito. Así que estén atentos y no se pierdan estas producciones que prometen ser adictivas y emocionantes.
En resumen, hemos recorrido un variado abanico de opciones, desde thrillers psicológicos ambientados en Estambul hasta comedias románticas en la costa, pasando por dramas históricos épicos y series de ciencia ficción futuristas. Hemos explorado historias de amor prohibido, luchas por la supervivencia, secretos familiares y la búsqueda de la identidad en un mundo en constante cambio. Creo que hay algo para todos en esta lista, y estoy realmente emocionado de ver cómo estas series impactan al público el próximo año. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro del drama turco y que estén tan emocionados como yo por ver estas series en acción. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que va a ser un éxito en 2025? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus predicciones conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima y que disfruten de sus series turcas.